Bueno, hola a todos, nosotros somos el grupo número 2 del Laboratorio de Fenómenos de Transporte. Nuestro grupo está conformado por María Paula Barreto, Manuel Olaya, Laura Sofía Castellanos, Carolina Suárez Valdés y mi persona Jesús David Ramírez. A lo largo del curso tenemos el objetivo de diseñar y producir el mejor chip de papa posible, teniendo en cuenta los requerimientos del consumidor. Es por esto que después de una etapa de diagnóstico en la que investigamos las exigencias y necesidades del consumidor y una etapa de experimentación en la que ponemos a prueba nuestro prototipo, a continuación mostraremos los resultados y conclusiones más importantes del proyecto. El día de hoy les vamos a presentar los resultados del estudio de mercado para chip de papas. Con el propósito de crear un producto óptimo de chip de papa, se realizaron varias encuestas para encontrar las características que componen a un chip de papa ideal según el mercado. Los resultados fueron los siguientes. En primer lugar, encontramos que el 74% de las personas prefieren sus chips de papa con cáscara y adicionalmente encontramos que dentro de las marcas favoritas se encuentran Pringles con un 40.7% de participación, seguido de Margarita por un 33% de preferencia. Después va la opción de otras marcas con un 14.8% y finalmente Súper Ricas con el porcentaje. Con respecto a qué tan crocantes le gustaron a las personas los chips de papa, en una escala de 1 al 10, siendo 1 muy blanda y 10 muy crocantes, encontramos un promedio de 8.44, significando que a las personas les gustan crocantes las chips de papa. Con el color, siendo 1 muy blancas y 10 negras quemadas, encontramos un promedio de 5.41, significando que prefieren colores intermedios. Con el tamaño, siendo 1 muy pequeñas y 10 muy grandes, encontramos un promedio de 6.33, significando que les gusta un poco superior al intermedio. Y con el grosor, encontramos que siendo 1 muy delgado y 10 muy grueso, el promedio fue el 4.22, significando que lo prefieren un poco inferior al intermedio. Bueno, en esta parte le preguntamos a nuestros encuestados sobre qué problemas se encuentran en los chips de papa que consumen usualmente, y básicamente el problema radica en la textura de estos, ya que estos suelen perder su crocancia con el tiempo y adquieren una textura chiclosa y aguada. Otros problemas que nos comentaron es que estas suelen tener burbujas de aire o directamente están sopladas, y el poco contenido que tienen los empaques. Teniendo esto en cuenta, les preguntamos qué oportunidades de mejora pueden tener estos chips de papa, y nos comentaron que les gustaría una mayor cantidad de producto, un empaque resellable, que algunas papas tienen sabores muy artificiales y son muy grasosas, un empaque que resista más los golpes, ya que algunas papas vienen partidas antes de abrir el paquete, y que su crocancia dure más. Entonces, el prototipo que proponemos para cumplir el chip de papa ideal. Debe poseer cáscara, ser bajo en grasa, tener alta crocancia, poseer colores intermedios, un tamaño superior al intermedio, un grosor alrededor de 1.3 milímetros, una duración superior de la crocancia y no debe poseer burbujas ni fracturas. En otro orden de ideas, hablando de la viabilidad económica escalada a una producción industrial, definimos una producción de 1 millón de unidades diarias de paquetes de 110 gramos. Definimos el precio por paquete comparando con otros chips comerciales, que su precio para paquetes como estos oscila entre 1.100 y 3.000 pesos, dependiendo del supermercado. Entonces, nuestros paquetes valdrán 2.500 pesos colombianos. Así, las ganancias diarias sería el precio por paquete por el número de paquetes producidos diariamente, lo cual daría un total de 2.500 millones de pesos. Por otra parte, para los costos se utilizaron las relaciones de 1 kilogramo de papa se frita con 1 litro de aceite y para 0.1 kilogramos de papa se necesita 0.0015 kilogramos de sal. Aquí tenemos los precios para las materias primas, que básicamente son las papas de Acol Capiro, que 50 kilogramos cuestan 80.000 pesos, 1 litro de aceite de girasol cuesta 16.290 pesos y 1 kilogramo de sal cuesta 1.790. Entonces, a partir de estos precios y las relaciones, hallamos los precios totales necesarios y los sumamos, obteniendo un costo total alrededor de 2.000 millones. Se aclara que no se tuvo en cuenta los costos de compra de maquinaria y energía para los procesos térmicos. Ahora, restando las ganancias de los costos, vemos que la utilidad da alrededor de 500 millones de pesos, lo cual demuestra que nuestro prototipo a una escala de producción industrial es viable económicamente. Bueno,
Y ahora para explicar la relación entre los grados Brix y la reacción de Maillard con nuestro proceso de cocción, primero debemos tener en cuenta que los grados Brix son una medida que indica la cantidad de sólidos disueltos en un líquido. Estos sólidos son comúnmente azúcares. Un grado Brix corresponde a 1 gramo de sacarosa por cada 100 gramos de solución. Esta medida la podemos obtener utilizando un refractómetro como el que se muestra en la imagen, un refractómetro digital. Durante el proceso de cocción de nuestro chip de papas ocurre la reacción de Maillard, que consiste básicamente en 3 etapas. La primera es la reacción de un azúcar con un grupo amino que puede ser obtenido de cualquier proteína o aminoácido de la papa. La segunda parte es el reordenamiento de Amadori, en el que ocurre la deshidratación de azúcares y se empiezan a tener unas tonalidades amarillas en la papa. Y por última parte la formación de polímeros o melanoidinas, en las que ya se obtienen coloraciones un poco más oscuras con tonos de café. La reacción de Maillard tiene efectos positivos y negativos para el consumidor, ya que por una parte agrega sabor, aroma y coloración a nuestro chip de papa, pero por otra parte durante la primera etapa, en vez de tener glucosilamina, se puede generar acrilamida, y durante el reordenamiento de Amadori, los productos de Amadori pueden reaccionar con un segundo grupo amino y generar productos avanzados de glicación. Estos son los causantes de enfermedades como catarata, Alzheimer, cáncer, entre otros. Y es por esto que a la hora de crear el chip de papa se recomienda consumir variedades de papas con bajos niveles de azúcares reductores, y no freír las papas durante mucho tiempo, evitando pasar los 175 grados Celsius. Ahora bien, el modelo matemático que nos permite describir la fritura del chip de papa es el modelo de cuerpos concentrados, que asume que la temperatura es uniforme en todo el cuerpo y solo cambia con respecto al tiempo. Este nos da una relación exponencial entre el tiempo de fritura y la temperatura del chip de papa, y además requiere un criterio para aplicarse, que es que el número de diodos sea menor o igual a 0.1. Este criterio tiene su razón de ser en la definición del número de iodo, que nos da la razón entre la resistencia a la conducción dentro del cuerpo y la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Un número pequeño de biot nos representa una poca resistencia a la conducción del calor y por lo tanto gradientes pequeños de temperatura dentro del cuerpo. Es decir, cuando la resistencia a la conducción dentro del cuerpo tiende a cero y por lo tanto el número de biot nos permite estudiar el sistema como no estacionario sin variación de temperatura en la escala espacial, que precisamente es la suposición que hace el modelo de cuerpos concentrados. Bien, entonces nosotros, para asegurarnos que nuestros chips de papa se puedan estudiar por medio de este modelo, vamos a calcular su número de biot. El número de biot se puede escribir como la longitud característica por el coeficiente. Ahora bien, para asegurarnos que nuestros chips de papa se puedan escribir por medio de este modelo, vamos a encontrar sus números de biot. El número de biot se puede escribir como la longitud característica por el coeficiente convectivo de transferencia de calor sobre la conductividad de la papa. La longitud característica consiste en el volumen sobre el área superficial. Para calcular el área superficial, debido a que vamos a asumir las papas como un cilindro, vamos a calcular el área de la base y el área lateral de las papas, que en última nos va a dar un área superficial de 0.01038 metros cuadrados con las dimensiones que ya mencionamos anteriormente. Para el volumen, utilizando esas mismas dimensiones, vamos a encontrar un volumen de 6.23 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Haciendo la razón entre estos dos valores, encontramos que la longitud característica que vamos a tener es de 0.00629 metros. La conductividad térmica de la papa es de 0.5223 vatios por metro Kelvin, y debido a que la temperatura del aceite va a variar, los coeficientes de convección también van a variar. Entonces vamos a estudiarlos en los diferentes valores de temperatura que vamos a tener. Para 130 grados Celsius vamos a tener un coeficiente de convección de 46.762 vatios metros Kelvin. Para 150 grados Celsius vamos a tener un coeficiente de convección de 34.617 vatios metros Kelvin. Y por último, para 170 grados Celsius vamos a tener un coeficiente de 32.665 vatios metros Kelvin. Evaluando el número de biot con estos datos a las diferentes temperaturas que vamos a trabajar, encontramos que en los tres casos los números de biot son menores a 0.1, por lo tanto sí es válido estudiarlos como un modelo de cuerpos concentrados.
Bueno, después de obtener los valores para el número de Biot, nos preguntamos qué implicaciones tiene que este sea menor a 0.1, y es que esto básicamente nos confirma las condiciones propuestas inicialmente, que nos dicen que estamos trabajando con un sistema en estado no estacionario y sin variación en la escala espacial. Esto quiere decir que la temperatura varía a lo largo del tiempo, pero se mantiene constante a lo largo de la superficie de nuestro chip de papa. Para resolver nuestro modelo matemático, inicialmente planteamos nuestro balance de envoltura, en la que tenemos que nuestro calor convertido transferido del aceite al chip de papa es igual al calor acumulado de nuestro chip de papa, dentro de nuestro chip de papa. El calor convertido lo tenemos mediante ley de enfriamiento, por lo que queda que el coeficiente convectivo por el área por un delta T infinito, que es la temperatura del aceite, menos T, que es la temperatura a la que se encuentra el chip de papa, es igual a ρ por volumen, que como ya mencionamos anteriormente, trabajamos con geometría cilíndrica, por capacidad calorífica por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Para resolver estas ecuaciones nos sometemos a un pequeño cambio de variable en el que T infinito menos T es igual a θ y la derivada de θ es menos la derivada de la temperatura. Reemplazando esto, tenemos que el coeficiente convectivo por área por θ es igual a ρ por volumen por capacidad calorífica menos la derivada de θ respecto al tiempo. Despejamos en un lado los términos de tiempo y aplicamos integral en ambos lados. Con esto tenemos que el menos logaritmo de θ es igual a el número de Ryo por tiempo más una constante C1. Para hallar el valor de nuestra constante C1 tenemos que establecer nuestra condición de frontera. Para esto tenemos que la temperatura en un tiempo t igual a 0 será T sub 0, que será la temperatura de nuestro chip de papa justo antes de iniciar la cocción. Teniendo esto en cuenta, todo el término que acompaña al tiempo en la ecuación obtenida anteriormente se cancelará, ya que estamos trabajando con t igual a 0. De esta forma nos queda que el C sub 1 es igual al menos el logaritmo de t infinito menos t sub 0. Reemplazando este término en la ecuación obtenida en la diapositiva anterior, tenemos que el menos logaritmo de t infinito menos t es igual al número de Biot por tiempo menos el logaritmo de t infinito menos t sub 0. Despejamos las temperaturas a un lado y mediante leyes del logaritmo tenemos que el logaritmo de t infinito menos t sobre t infinito menos t sub 0 es igual al menos número de Biot por tiempo. Aplicamos Euler en ambos lados para sacar las temperaturas del logaritmo y finalmente despejamos t de la fracción, obteniendo que t es igual a t infinito menos t sub 0 por Euler a la menos el número de Biot por el tiempo. Esta ecuación nos entrega la temperatura que alcanzará nuestro chip de papa en un determinado tiempo. Por otro lado, nuestro prototipo busca implementar las oportunidades de mejora indicadas en las encuestas, por lo tanto evitará a toda costa la presencia de fracturas y burbujas en las papas, implementará los empaques resellables para alargar la duración de la crocancia en el producto. Además, implementaremos mucho más contenido del producto en nuestros empaques para que sea alrededor de 40% aire y no 70% como suele ser en las papas comerciales. En cuanto a las variables de ingeniería, tenemos el tiempo de fritura, la temperatura de fritura y las dimensiones como grosor y tamaño. Sobre el diseño experimental lo propusimos 2 a la 3, el cual los dos factores corresponden a la temperatura y tiempo de fritura, y los tres niveles son 130, 150 y 170 grados centígrados y 7, 10 y 13 minutos respectivamente. Para eso se realizarán dos réplicas para poder tener los grados de libertad suficientes para correr una nova, mientras se mantendrán constantes las dimensiones de grosor de 1.3 milímetros y diámetro de 80 milímetros. También quisimos comparar los resultados por medio de dos técnicas distintas. Por un lado, la tradicional fritada en olla en una estufa y por otro, el nuevo método en tendencia con el uso del air fryer. Bueno, la metodología del laboratorio. Entonces, para empezar, se compraron nuestras papas de Acol Capiro. Se buscaron de un tamaño mediano a grande, ya que nuestro diámetro ideal era 7-8 centímetros, y se cortaron con una mandolina para que quedaran de un tamaño más homogéneo. Luego, las papas se cocinaron o se fritaron de dos maneras diferentes. La primera manera fue de la manera tradicional en aceite en una cacerola y la segunda es en una freidora de aire. Se hizo de dos maneras para hacer una comparación más pertinente. Bueno,
En las dos maneras se tuvo en cuenta nuestras variables de ingeniería mencionadas anteriormente, que son la temperatura y el tiempo. En la fritura tradicional se hizo 2 réplicas y en la freidora de aire solo se hizo una réplica. Sin embargo, la temperatura y el tiempo en las dos maneras de cocinarlas y fritarlas son las mismas. La temperatura en ambas son 130, 150 y 170 Celsius y el tiempo son 7 minutos, 10 minutos y 13 minutos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la temperatura en la fritura tradicional fue controlada con un termómetro todo el tiempo y en la freidora de aire es un poco diferente, pues en la máquina solo se pone la temperatura que uno quiere y se controla el tiempo, pues el tiempo que uno quiere y ya. Bueno, el protocolo ya en el laboratorio, pues se llega ya con el prototipo listo, ya sea los que hicimos en la fritura tradicional o en la freidora de aire, y ya medimos en el texturómetro y en el colorímetro la crocancia y el color. Entonces, ahí como se ve en el video, este es el texturómetro, se puso nuestra papa que habíamos hecho en la superficie y el texturómetro le pone una fuerza y mide la crocancia. Esto lo hicimos con 3 papas diferentes, las que hicimos en la fritura tradicional, en la freidora de aire, y también lo comparamos con unas papas ya que están industrializadas, ya en el mercado, que escogimos en este caso las papas Monterrojo. Hecho todo lo anteriormente mencionado, encontramos los resultados y procedimos a hacer su análisis. Para la crocancia, esta se midió en la fuerza necesaria para romper el chip de papa y se dio en gramos fuerza. Como se observa en la pantalla, se encontraron para tanto la fritura normal para el fryer a los diferentes niveles ya mencionados. Posteriormente, en Minitab se hizo su análisis, se encontró su regresión y se hizo un análisis de varianza. El R cuadrado encontrado fue de 76.38%, por lo tanto es un ajuste bueno. Además, se encontró que los factores significativos para la crocancia de las papas fueron el tiempo de fritura y tanto las interacciones de la temperatura con el tiempo como la del tipo de fritura con el tiempo. Bien, entonces nosotros en el estudio de mercado que realizamos encontramos que las personas prefieren una crocancia superior al promedio. Por lo tanto, hicimos nuestra comparación con papas Monterrojo, que son características por su alta crocancia. Hicimos la misma medición que hicimos para las papas que realizamos y encontramos que la fuerza necesaria para quebrar una fue en promedio de 400.1 con 575 gramos fuerza. Nos procedimos a preguntar qué tratamiento de los que estamos estudiando nos permite alcanzar un valor similar. Por lo tanto, optimizamos la respuesta de la regresión y encontramos que el tratamiento debería ser una fritura de aceite a 170 grados Celsius con 13 minutos, que nos daría un valor del ajuste de la fuerza de 397.3 gramos fuerza, un valor muy cercano al 401.575 que nos arrojaron las papas Monterrojo. Para la colorimetría de las papas se utilizó el colorímetro que realiza medidas de color en la escala CIELAB. Esta escala se compone de 3 ejes de color: L de blanco a negro, A de verde a rojo y B de azul a amarillo. Estos 3 ejes permiten describir el color de la muestra, en nuestro caso los chips de papa. De un paper de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial del 2015 se expone que el color óptimo para el chip de papas es el color marrón que se muestra en pantalla. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a analizar los resultados experimentales. Para la fritura normal, vemos colores marrones con tonalidades grises y muchos colores oscuros. Dentro de las muestras anteriores, podemos ver que el color más parecido al óptimo, como vemos al fondo de la diapositiva, es la muestra de 7 minutos con 170 grados Celsius. Por el lado de la fritura de Air Fryer, podemos ver que la gama de colores obtenida es más clara. Siguen las tonalidades grises, pero más marrones que las muestras de fritura en aceite. Vemos que más de una muestra tiene un color parecido al óptimo, de los cuales se pueden ver que son las muestras de 7 minutos y 150 grados Celsius y 10 minutos a 130 grados Celsius.
Podemos ver de lo anterior que los chips de papa en air fryer tienen una mejor gama de colores, con mejores tonalidades más cercana a los colores óptimos de un chip de papa. También se puede apreciar un posible error de estas muestras, pues puede resultar diferente medir el color de los chips de papa contra una superficie oscura o una superficie en blanco, que en nuestro caso, el mesón de laboratorio es oscuro. Adicionalmente, el chip de papa no tiene un solo color en la totalidad de la superficie, lo cual limita la medida del color de una pequeña parte a una pequeña parte del chip de papa, cosa que puede explicar las tonalidades más oscuras en los chips fritos en aceite. Finalmente, volviendo a la pregunta inicial de este proyecto de qué tratamiento se debería elegir para encontrar el chip de papa ideal, decimos que esto debería ser en air fryer a 170 grados Celsius y 13 minutos. La razón de esta elección es que el air fryer nos dio en general mejor gama de colores. Sin embargo, a 170 grados Celsius y 13 minutos en aceite nos dio la crocancia que deseábamos con nuestra comparación con papas Monterrojo. Para confirmar nuestra elección, pusimos estos parámetros en la regresión y obtuvimos un ajuste de 442.75 gramos fuerza para la ruptura de la papa. Este valor es levemente mayor al encontrado con nuestra comparación con las papas Monterrojo, sin embargo no lo suficiente para decir que la crocancia aumentó demasiado, haciéndolo poco deseable para los clientes. Entonces sí, finalmente nuestro tratamiento para la chip de papa ideal es en air fryer a 170 grados Celsius y 13 minutos.